Buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del espacio del Rincón de Pacholi, finalizando ya el mes de octubre. En esta oportunidad tenemos como invitado a Elder Cama. Bienvenido, Elder. Buenos días, continuamos contigo. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Elder, bueno, él va a tocar hoy día el tema alineando la IA a los objetivos del negocio. Él es director de empresas por la Pacífico Business School y la IE School de España. También tiene un MBA por la Adolfo Ibáñez, bachiller en Ingeniería de Sistemas Empresariales por la UXUR, director de riesgos de TI en New Control para Latinoamérica. Ha sido durante varios años socio de tecnologías en EY, en Perú, y cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria informática. Es responsable de servicios de ciberseguridad, seguridad de la información y cumplimiento normativo. También ha sido responsable de las revisiones de sistemas de los principales grupos económicos del Perú, como Intercor, Credicor, el Grupo Romero, el Grupo Breca, y profesor en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Católica de San Pablo, Arequipa. Así que un tema importante. Vemos constantemente hoy en día tocando estos temas de inteligencia artificial que cada vez se dan de manera más acelerada y que tienen pues muchos impactos dentro de los negocios, no solamente en la contabilidad, sino en general, ¿no? Así que le vamos a dar pase para que, bueno, haga su presentación. A ver, Elder. Muchas gracias, Oscar. Buenos días con todos. Gracias por el tiempo. Gracias al Rincón de Pachioli por la oportunidad de comentar esos temas. Tenemos un breve tiempo, así que he preparado una presentación bastante ejecutiva sobre estos temas. La verdad, estamos sobre muchas coyunturas, ¿no? Cuando conversamos, Oscar, la primera vez, no teníamos otra presidenta. Ahora tenemos una nueva presidenta, recientemente un tricampeonato, así que los que están los que están en base 5 saben que todos tenemos lo que se llama resiliencia en nuestras venas, ¿no? Y recapitulando un poquito, acordémonos, contémonos esta figura. Comenzamos con contraseñas de 5 caracteres, ¿se acordarán? Pasamos a 6, 7, 8. Ahora tenemos mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales, nos acomodamos a eso. Llegó COVID, nos fregamos todos. Perú, y eso lo sabemos todos, era probablemente teníamos un muy bajo uso de Internet en lo que se refiere a comercio. Tuvimos que aprender, como muchos, el uso de Internet como un medio de prácticamente subsistencia. Si no sabías utilizar tu Internet, no comías, ¿no? Entonces tenías que adecuarte a ese tema. Ese fue un tremendo impulso. El COVID trajo evidentemente muchos elementos malos para todos, algunos elementos sí positivos, que fue el impulsar este tema. Y vuelvo a recapitular sobre ese punto. Nos adecuamos rápidamente a este tema. Ese impulso lo estamos notando ahora en la IA, pero probablemente mucho más rápido. Hace poco tuve la oportunidad de estar en España con un grupo de empresas y había esa sensación de urgencia de entrar en IA, ¿no? Pero una urgencia de repente, no digo desmedida, pero sin mucho detalle de qué saber hacer. Entonces, esta sesión trata de eso, trata ayudándonos a ver en qué nos podríamos enfocar para que tengamos una hoja de ruta bastante sensata en lo que a esto se respecta. Entonces, permítame, por favor, compartir mi presentación. Me confirman si ya se ve. Sí, ponlo en modo de presentación. Perfecto, ahora la pongo en modo presentación y la voy a cambiar porque seguro están viendo la doble pantalla. Ahora sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, alineando la IA a los objetivos de negocio es fundamental, sobre todo en el panorama actual, ¿no? Para aquellos que tengan que definir algunos temas de estrategias de negocio y demás. Y la intención es dar un marco integral para entender cómo generar valor en las organizaciones aprovechando la IA y tener algunas pautas de cómo hacer. Hace poco participé también en una presentación bastante provocadora sobre qué hacer para fracasar en la IA. Me gustó mucho. Elementos clave para fracasar en cualquier proyecto. Por suerte, esta presentación tiene todo el otro lado,
pero sí era muy importante porque se alinea varias de las cosas que vamos a conversar acá, ¿sí? Entonces, una breve agenda. Voy a mover este contenido de pantalla acá porque no me está dejando ver el... Listo. ¿Con qué vamos a comenzar? La identificación de los objetivos de negocio. Debemos saber claramente cuáles son estos objetivos de negocio sobre los cuales vamos a trabajar. Ojo, alguien puede pensar que esto es medio obvio, casi evidente. En mis 30 años de consultor y auditor, muchas veces nos ha pasado que quizás un grupo tenga claro cuáles son los objetivos de negocio, pero el gran grupo de colaboradores no tienen ni idea de este tema. Es decir, recién se están enterando, les preguntas cuál es la visión o visión de tu organización, tampoco, y están definiendo algunos de los elementos. Cumplen funciones, pero por algunas capacidades que han tenido, pero no necesariamente tienen claros los objetivos de negocio. Entonces, para esto es identificar qué queremos hacer, cuáles son los problemas que queremos solucionar en su momento. Una vez identificados los objetivos de negocio, pasamos a la siguiente parte, que es la alineación de la IA a los objetivos. Es saber, con esto, lo que pretendemos es saber qué problema vamos a corregir o solucionar para poder enfocarnos específicamente en este tema. Yo soy como bien comentó Oscar, yo soy de sistemas de toda la vida, así que los de sistemas tenemos un pequeño problema, ¿no? Siempre nos entusiasmamos con alguna herramienta y a esa herramienta la queremos utilizar, es decir, como que le buscamos un problema a la solución. Queremos tener la herramienta y queremos ver dónde la aplicamos, cuando probablemente el camino vaya en sentido absolutamente inverso. El tercer elemento sobre el cual vamos a hablar es el monitoreo de resultados obtenidos. Esto es muy importante en lo que se refiere a actividad, pero la experiencia nos muestra que no solamente en IA, sino en temas de implementaciones, en temas de ciberseguridad o en temas de IA, como le estaba mencionando, es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los recursos necesarios para que esto se haga. Las organizaciones no tienen todo el personal que les gustaría tener para que hagan las actividades. Más aún, les comento, en escenarios reales tenemos problemas en la implementación o el uso o en la aplicación de los controles primarios, fallamos a veces en la aplicación de estos controles primarios, lo cual nos obliga a establecer controles compensatorios. Imagínense si a eso le sumamos que además tengo que hacer un control de monitoreo para verificar que el otro se dé. Entonces, es medio difícil de aplicar, pero vamos a notar que sí, su aplicación en estos escenarios son muy útiles debido a los resultados que se van a tener. ¿Por qué? Porque sí, es en lo que nos ayuda al siguiente paso, a los ajustes y mejoras. Si ya se han dado cuenta en esta agenda, nos estamos dando cuenta que los temas de IA son elementos cíclicos. Es decir, una vez que comenzamos con IA, no es que ya que solucionamos todos los problemas. La IA va a cambiar, va a mutar, porque la información con la que nutrimos a esta IA cambia. Los objetivos de negocio cambian. Las organizaciones cambian dependiendo de la información que vayan teniendo. Un objetivo de negocio que era útil en un determinado momento puede cambiar y se convierte en otro y debo alinearme y debo tener la información necesaria para justamente saber cómo solucionar o mejorar o soportar ese proceso. Entonces estos ajustes se vuelven elementos cíclicos sobre los cuales vamos a tener que prestar especial atención. Esta última dupla, monitoreo y ajustes, se convierten en parte importante de este elemento cíclico. Entonces, la IA como una herramienta estratégica. ¿Qué nos ofrece la IA? Un tremendo potencial de automatización, ¿no? Personalización, algunos llaman hiperpersonalización y nuevos modelos de negocio, ¿no? Nuevos modelos de negocio que nos van a ayudar. No a todos les va bien. El problema es que, como les mencioné al inicio, nos enfocamos más en el tema técnico más que en el tema de negocio. Estoy hablando del frente de TI. Entonces, lo que tenemos que ver es que debemos desarrollar proyectos que estén conectados al negocio y no desconectados. Simplemente tratar de encontrarle soluciones en busca de un problema. Y eso es algo que ocurre mucho. Haciendo una analogía y para que se entienda esto que estoy comentando acá, nos ha pasado mucho, ojo, no tienen que ser sistemas para entender exactamente esta parte, nos ha pasado mucho, o hemos visto compañías que han implementado sistemas sin haber hecho mayores, o han adquirido sistemas y luego implementados en sus organizaciones sin haber hecho mayores validaciones con las áreas de negocio. ¿Cómo llegó ese sistema a la compañía? Porque alguien visitó otro país con una operativa muy parecida a la que tenemos en Perú y dijeron, concluyeron que ese sistema podría funcionarnos a nosotros. Gran error, porque finalmente esa adquisición
viene a Perú, le dicen, haz que funcione, no va a funcionar porque tenemos muchas otras variables. De repente contabilidad diferente, entre otros elementos más. Los sistemas es un elemento más dentro de este problema. Pero eso pasa mucho. Entonces, acá también tenemos este escenario. Nos entusiasmamos mucho con una eventual solución y la queremos implementar a como el lugar, pero debemos tener justamente las debidas consultas. Pasó en nube. Esto lo hemos visto cuando hablamos de las implementaciones de nube, y esto me ha tocado verlo de manera cercana en algunas compañías que pasaron a nube y luego fueron visitadas por un ente regulador o el auditor de turno, y la información que antes tenían disponible ya no la tenían disponible. Tenían que recurrir a este proveedor de nube y confirmar cuándo podían tener la información que antes tenían con disponibilidad inmediata. Y la nube, no porque lo hagan de manera inapropiada, sino que así funciona, te atiende en 2 semanas, 3 semanas. Pues esos son los tiempos que van a pasar. Entonces, como menciono acá, el éxito no depende de la tecnología más avanzada, sino de cómo integramos esta de manera estratégica en la organización, digamos. Esta lámina la he visto probablemente muchas veces. A mí me llegó bastante por todos los medios, ¿no? ¿Quiénes somos los CIOs? ¿Qué queremos? IA, ¿no? ¿Que haga qué? No sabemos. Pero ¿cuándo lo queremos? Ya. Y esto, que parece una broma, es lo que les comentaba que me pasó en España y me está pasando en algunas organizaciones. Aquí hay una sensación de urgencia de implementar IA. A todos se le está llamando IA y cuando probablemente no es eso lo que requerimos. Probablemente lo que necesitamos es simplemente, eh, tenemos la información y necesitamos un data analytics, tenemos cierta información ya con el suficiente detalle y de repente solamente es un RPA, lo que debemos implementar no necesariamente es un tema de IA, clave el tipo de información, la sensibilidad de la misma, vamos a hablar un poco de los temas de ética en el manejo de esta información, pero esos son los elementos que debemos tener presentes para poder entender, y lo que trato de transmitir en esta lámina es que esto que hay, aquí parece una broma, es lo que estamos viendo. Estoy seguro que varios deben estar con la sensación de que en mi organización quieren implementar y en qué frentes, no lo sé, pero lo quieren hacer. ¿Sí? Entonces, una vez entendí ese tema, la pregunta es, ¿qué problema queremos resolver? Eh, Sin objetivos claros de negocio, la IA es un gasto, ¿no? Es una inversión, claro está. Entonces, y antes de comenzar cualquier cosa, antes de iniciar, escribir algún código, debemos entender esto. Entender cuál es el problema, dónde están los cuellos de botella, cómo podemos crecer, dónde estamos perdiendo eficiencia. Vamos a ver, voy a tratar de darles un ejemplo para ver cómo algunas organizaciones sí lo están haciendo bastante bien. Y lo más probable es que nosotros, les adelanto, todos los que estamos en esta dirección, estoy seguro que estamos usando IA. De repente no lo sabemos, pero estamos usando IA. Si usas Waze para llegar a tu casa, estás usando IA. Si tienes Netflix, cualquier situación de streaming en casa, estás usando IA. Entonces, y estás beneficiándote justamente con estos temas. La personalización de las preferencias de las imágenes que quieres ver en estos temas. Pero les voy a dar un ejemplo por ejemplo, de este punto, de dónde estamos perdiendo eficiencia y cómo se están solucionando. Hace algunos años tuve un incidente con mi auto, ¿no? Un choque. ¿Y qué me pasó? Tuve que llamar a la empresa de seguros. La empresa de seguros, lo que ocurría en ese entonces era llamar al asegurador, venía el motorizado, media hora esperándolo probablemente, en el mejor de los casos, y luego tomaba nota de todo lo que había ocurrido en este posible incidente, y luego los siguientes pasos eran esperar a que se autorice la solución, los presupuestos para que corrijan o para que arreglen tu auto. Hace año y medio tuve un incidente, por suerte menor, con mi auto. Tuve que iniciar el proceso con esta empresa de seguros, y ya me imaginaba el dolor de cabeza que iba a tener, de tener que justamente comenzar todo ese proceso que yo sabía que iba a tomar más tiempo. Y me di con la sorpresa que lo que me pedían, me mandaron un enlace con una indicación honestamente bastante clara de simplemente tomarle foto a mi auto, tomarle una foto también a la tarjeta de propiedad, creo que la mayoría tienen la tarjeta digitalizada, y enviar esa información. En la tarde ya tenía la aprobación del presupuesto hecho. Entonces, lo que era
semana y media probablemente y ojo, no solamente es porque pasaba ese tiempo, tú tenías que estar llamando para ver si te aprobaban el presupuesto o no. Ese mismo día ya tenía el presupuesto aprobado y mi auto podía ingresar al taller que uno quisiese. Yo llamé de puro curioso para ver si, oye, ¿ustedes están usando IA? Sí, están, las imágenes que se están tomando se están evaluando y solamente en un caso, y ahora que estoy y se los comento, lo recuerdo, me corrigieron y me pidieron que corrija una de las fotos porque no era lo suficientemente clara. Entonces tomé nuevamente la foto y se las envié y el proceso continuó. Entonces sí, la idea es saber de dónde estamos perdiendo eficiencia y ver quizás en una solución de IA encontrar esta solución. Para esto solamente es referencial a los marcos que podemos que podemos utilizar para definir los objetivos SMART. Conocen ustedes y los OKRs, los Objectives and Key Results. Acá también pongo un ejemplo de algo que me pasó y para que se entienda la parte de SMART. En lo que se refiere a, primero, ahora me estoy dando cuenta que lo que debía haber puesto primero son los OKRs arriba y los objetivos SMART, porque los objetivos son más cualitativos y los resultados claves son más cuantitativos, y estos resultados claves deberían cumplir con los criterios SMART, ¿no? Cuando hablo de específico, es, por ejemplo, una indicación como si quiero reducir la tasa de abandono de carritos de compra. Explico esto. Si ustedes son usuarios de compras por Internet, esa línea la van a entender en 2 segundos. ¿A qué me refiero? Uno va incorporando elementos al carrito de compras y pasa, a mí me ha pasado con bastante frecuencia, porque sí tengo que comprar algunas cosas, que por alguna razón salgo de la ventana y me voy y dejo el carrito de compra desatendido o ya no realizo la compra. Entonces, se están considerando elementos para saber, oye, esta persona tiene mucho tiempo de inactividad, podemos perder esa compra y podría con un dato, si tienen la información mía y conocen mis gustos y preferencias en lo que se refiere a artículos electrónicos, por ejemplo, mandarme un mensaje avisándome, dejaste tu carrito de compra desatendido, oye, si compras este audífono, porque particularmente tengo una colección de audífonos bastante interesantes, si compras este otro audífono, en un bundle podrías tener un mejor precio. Entonces me reenganchan este tema. Más aún, así yo haya salido de la ventana, te llegan mensajes a tu correo donde dicen, dejaste desatendido tu carrito de compra, a ver si puedes considerar cerrar esa transacción y te dan algunos beneficios que podrías tú considerar realmente útiles, ¿no? Pero es una manera enganchante. Medibles, porque si tengo este tema, esta situación que quiero corregir, puedo plantearme que esta tasa de abandono se arroje en un 15% en el próximo trimestre, ¿no? El tema de achievable, como de que sea realizable, es un punto sobre el cual sí me voy a demorar, voy a tomar un poco de tiempo. Se refiere principalmente a si tenemos los datos y los recursos. Aquí tenemos que hacer una especie de mea culpa, entender formación apropiada. Nos- si la información está debidamente controlada, es decir, con un buen gobierno de datos, tenemos los recursos, gente que puede ayudarnos en la gestión de los mismos, o vamos a tener que recurrir a un especialista. Pero si no tenemos la información, nada vamos a poder hacer. Y no solamente es tener información, sino estar seguros de que esa información sea debidamente gestionada. Saber si es relevante, si impacta en los ingresos y la satisfacción del cliente. Acá otro ejemplo. Cuando nos referimos a que si impacta en los ingresos es que en verdad traiga un beneficio económico para la organización. Me ha tocado ver muchos casos en donde se han hecho implementaciones y la respuesta ha sido, la implementación ha sido un éxito, hemos cambiado de manera apropiada, no sé, el servidor de correo electrónico de la compañía, lo hicimos el fin de semana y la verdad fue transparente, nadie notó el cambio. Entonces, ¿para qué cambiaste de servidor de correo electrónico si no hubo mayor esquema de mejora en la operativa de ese recurso? Entonces, ¿cómo va a impactar en el tema? Y luego tener un plazo, ¿no? En este caso, siguiendo con el ejemplo para el Q4 del año fiscal. Como les mencionaba, la idea es establecer, estos son solamente 2 ejemplos de marcos que podrían utilizarse para saber cómo definir estos objetivos de negocio y tenerlos claros. Un dato, y de repente nos puede servir, lo vi en una presentación de Centrum y que tenía como fuente la Global Research Marketing del 2025, que decía el 33% de las empresas peruanas solo utilizan la IA de manera básica. Entonces,
esta historia recién comienza, estamos comenzando, pero a diferencia de otros elementos, como les mencionaba, por eso hice una recapitulación, temas de TI y ciberseguridad, acá el tema está disparándose de manera exponencial, de manera rápida, porque tenemos muy al alcance de todos este tipo de herramientas. Otro ejemplo más respecto a cómo está impactándonos esto. Aparte de los temas de consultoría, auditoría, a los que me dedico, también estoy en los temas de docencia, como bien mencionaba Oscar. Y cuando yo tenía que preparar algún material, dicto normalmente en posgrado. Entonces, cuando tenía que preparar un material para algún dictado, esto me tomaba entre 2 o 3 meses. Tiempo bastante programado juntando la información. Los tiempos ahora se reducen tremendamente. En un mes ya puedo tener el producto cerrado, bien evaluado, con las evaluaciones puestas, con las características que yo quiero tener, y debo enfocarme yo más bien en revisar el contenido. Ahí viene la ética de cada uno, el revisar el contenido de lo que este material va, porque va a llegar justamente a estudiantes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan éticos somos para en verdad revisar todos los contenidos de información que finalmente vamos a trasladar a nuestros clientes? Hace poco tuvimos una noticia de una Big Four que fue complicada, estuvo complicada en uno de estos temas, ¿no? El uso de la IA, lamentablemente, porque no fue debidamente revisada. A esto me refiero, es decir, cómo estamos seguros de que la información finalmente que nos llega ha sido debidamente revisada por personal con la capacidad necesaria. Entonces, dicho esto, ya tenemos, y sobre todo sabiendo esta figura, ya sabemos cuáles son los objetivos y podemos tener priorizados los problemas de negocio que queremos solucionar. Porque otro de los temas que pueden surgir es que queremos solucionar todos los problemas. Eso no es real, no hay presupuesto para solucionar todo. Y algo que se me menciona mucho en este punto es, y me gusta la frase, baby steps. Enfoquémonos en solucionar procesos cortos, pequeños, porque nos van a dar mejor resultado. Y la suma de estos procesos van a hacer que la organización comience a entender que sí, pues esto da resultado, nos conviene, y podemos comenzar a tener proyectos de mayor tamaño, mayor envergadura. ¿Sí? Baby steps para comenzar bien con estos proyectos. Y sobre todo, involucrar a la organización en sí. Ya lo mencionamos, los objetivos SMART u OKR que deben estar bien definidos. Comprensión clara del valor esperado a nivel organización. Esto no es solamente una tarea de sistemas o de un área en especial. Les comento, vengo de una organización en donde mensualmente se nos pedía tener una cantidad de horas destinada a capacitación sobre ella, para todo nivel, no solamente el área TI o el área comercial, no, todos los miembros de la organización debían tener una cantidad de horas dedicadas a capacitación en IA. ¿Por qué? Porque luego estos usuarios, estas personas van a tener la necesidad de interactuar con estos recursos, y justamente lo que queremos definir es qué van a hacer y sepan qué herramientas pueden utilizar respecto a los temas de IA. Lista priorizada de problemas, objetivos bien definidos, comprensión clara de valor y un business case. El business case ayuda mucho para saber si esto que estamos planteando mueve la aguja desde el punto de vista financiero, o sea, va a servir, o simplemente es una buena aplicación que va a entusiasmar, pero que al final no reditúa en nada a la organización. Sobre todo eso es lo que debemos tener de manera bastante clara. Luego viene la alineación de la IA a los objetivos de negocio, es decir, cómo puede ya la IA ayudar a lograr estos objetivos. Acá ya pasamos a la que llamamos la fase de traducción, del lenguaje de negocio al lenguaje técnico. Acá otras pequeñas aclaraciones. Los que somos de sistemas tenemos un pequeño, gran hándicap, que es TI no habla negocio, y ese es un problema. TI no habla negocio y debemos corregir ese tema. Ahí hay sobre lo cual debemos tomar acción. Sin embargo, en estos tiempos de IA lo que estamos notando es que la otra vía también debe comenzar a entender a lo que nos referimos cuando hablamos de IA, es decir, negocio debe comenzar también a hablar de TI. No estamos hablando de que se dan volver expertos en sistemas, pero sí empezar a entender este tipo de herramientas. Herramientas hay muchas a la vida. Uno googlea y se aparecen un montón de herramientas de las que uno podría imaginar y comenzar a probar cada una de ellas. Puede tomarse un buen tiempo, pero sí debemos entender ambos, el lenguaje de negocio y el otro, el lenguaje técnico, para justamente entender esta figura.
¿Cómo notamos este pequeño desfase en las organizaciones, en los comités, en los directorios? ¿Cuántos gerentes de TI o responsables de TI forman parte de los comités o forman parte de los directorios? No hay. Yo participo en algunos directorios, en algunos comités, y no hay. Ojo, no confundan que en un comité, que a veces toma un día por todo el contenido de temas que se deben tratar, inviten al de sistemas por 10 minutos para que dé la explicación de lo que ha pasado. No. O los alcances que tenga esta reunión. Eso no es participar. Debería participar en todo el proceso. Entonces debería participar en saber cuáles son las estrategias de la organización, participar de manera real. Y ahí todavía hay labor que hacer, ¿no? Y entonces, estamos traduciendo el lenguaje de negocio al lenguaje técnico. La idea es seleccionar la técnica ya correcta para el trabajo, para el problema que queremos solucionar y hacer una correcta evaluación de viabilidad. Es decir, tenemos los datos, y eso ahí paro y el proyecto de repente ya no puede proseguir porque no tenemos datos muy bien cubiertos, no tienen el detalle que deberíamos tener, tenemos el talento necesario o vamos a tener que recurrir a algún tercero, algún asesor. Y si damos la infraestructura, de lo que estamos hablando está en nube, lo tenemos on-premise, lo tenemos en nuestra administración, es algo que debemos justamente tener en especial atención. Entonces, acá algunos ejemplos para ver qué tipo de IA podría ayudarnos a solucionar determinados casos, ¿no? Si el problema es reducir el abandono de carritos, el ejemplo que les puse al comienzo, la solución podría ser un sistema de recomendación en tiempo real, un chatbot proactivo de ofertas. Ojo, acá, y esto no es teoría, está ocurriendo. A mí me ha tocado tener que interactuar con un chatbot con una empresa de comunicaciones, pero claramente estamos todavía dando los primeros pasos, porque mi interacción no fue tan feliz, terminó la conversación que estaba realizando con este chatbot, me terminó invitando a un evento que ocurrió en marzo del 2025, o sea, no sé por qué, me parece que había algo malo en esa interacción, entonces medio frustrante esa interacción, pero es algo que se está tratando de hacer, es decir, hacer que el chatbot ayude a este tema. O en lo que les mencionaba, cuando se habla de abandono de carritos, la hiperpersonalización ayuda a decir, ajá, a él le gustan los dispositivos electrónicos, en particular los audífonos de determinada sensibilidad, y quizás para que no abandone este carrito, hagamos un paquete con un audífono de nueva generación que acaba de llegar, a que se acaban de lanzar varios, por cierto, y puede retomar el proceso de compras que tenía, ¿no? El segundo caso, si tenemos un problema de recomendaciones genéricas, ahí sí puntualmente entra la solución de IA en lo que es la hiperpersonalización, es decir, dejar de dar recomendaciones genéricas, pero esto en base a deep learning, es decir, el conocimiento, los gustos o preferencias del cliente, del usuario. O sea, eso ayudaría a que esto nos sirva de mucho. Ustedes lo deben haber notado, ¿no? Cuando eventualmente hacen algunas consultas por algún lugar en especial, repentinamente te comienzan a llegar un montón de información sobre otras zonas para posibles viajes que te podrían gustar. Están justamente comenzando a entender tus preferencias. Y esto sí ya va llevándonos la atención en lo que se refiere a la confidencialidad, ¿no? ¿Qué información nuestra estamos dejando a disponibilidad de la red, ¿no? Y el último tema para un posible problema, que es la detección de fraude, el aprendizaje supervisado. ¿Qué se hace? Los especialistas en forense tienen mucha casuística, que puede ser la fuente de pruebas con la que van a entrenar a esta IA, y esta IA, como mencionábamos al inicio, en su momento deberá actualizarse, porque lamentablemente las situaciones de fraude se van haciendo cada vez más complejas, los especialistas pueden ir potenciando o actualizando esta base de pruebas para que el sistema pueda detectar de manera temprana estas anomalías. ¿Sí? Hablemos de la viabilidad y algunas consideraciones, porque esto ya lo vamos comentando en algunas láminas previas. El primer tema que es importante es los datos. Tenemos el volumen o la variedad y están debidamente documentados como tal y contamos con plena disponibilidad. Es decir, no es información sesgada,
cortada, incompleta y demás que no nos pueda servir. Y si vamos a usar esa información, ojo, debemos también tener las consideraciones éticas y legales. Solamente por poner un ejemplo, ponemos la Ley de Protección de Datos Personales, o GDPR por su versión de la Comunidad Europea. Entonces, estos son elementos que debemos prestar atención. Cuando nos ha tocado revisar alguna organización con estos temas, saltan varios elementos, y esto es también o situaciones reales que nos ha tocado ver, que es que compañías y quiero pensar que con el mejor ánimo de soportar su operación, en algunas áreas guardaban la información de, por ejemplo, las tarjetas de crédito de sus clientes. ¿Por qué? Porque guardando esa información, en la siguiente transacción que iban a hacer, la operación iba a ser más ágil. Y cuando justamente comenzaban a revisar la data, se daban cuenta que, oye, esta información nosotros no la podemos tener. Tenemos que proceder a eliminarla. Pero no todo el mundo tiene claro de qué tipo de información sí se puede tener, qué información deberíamos descartar y solamente quedarnos con lo absolutamente necesario, ¿no? Con respecto a talento, eh, saber si contamos con los científicos de datos, eh, ingenieros de Machine Learning o Machine Learning Ops, que son este último elemento, ayuda a la automatización de los esquemas de Machine Learning. Si tenemos la infraestructura necesaria para justamente ejecutar estas actividades, si lo tenemos on-premise, si tenemos una plataforma en la nube, dato aparte, estoy leyendo ya varios artículos que hablan de una tendencia de salir un poco de la nube y volver al on-premise para algunas actividades. No sé, veremos cómo se comporta esto en el tiempo. Pero debemos saber exactamente si tenemos la capacidad de cómputo o vamos a tener que pedir algún apoyo de algún asesor especializado en el tema, ¿no? Integración. Este es un punto particularmente especial en el Perú. Hablo de Perú porque es la realidad que me ha tocado ver. Muchas organizaciones tienen sistemas no estandarizados y porque hemos crecido de manera desordenada. Es decir, arranqué con un sistema A, pasé luego a un sistema B que me pareció una solución y los voy conectando de la mejor manera. Entonces termino teniendo sistemas de diferentes plataformas, todos entrelazados. No es la mejor salida, pero bueno, es lo que termino teniendo. Y si voy a pretender establecer una solución de IA, la pregunta es, ¿esto va a funcionar con todos los sistemas que tengo? A veces estos sistemas son muy obsoletos. Y ojo, los sistemas que se tienen obsoletos no es que no los actualicen por falta de presupuesto, sino que la solución que en su momento identificaron las compañías no han podido identificar una nueva versión o alguna versión actualizada que cumpla con ese requisito. En algunas entidades financieras se tienen algunos sistemas bastante antiguos para alguna plataforma especializada. Entonces, no se pueden tocar hasta que encuentren algo que en verdad supla esa realidad y la puedan reemplazar, que termina siendo algo importante. Y el último elemento que tiene que ver con la ética y sesgo, y sobre todo, acá sí debemos tener especial atención. El modelo puede perpetuar o amplificar sesgos existentes. Bueno, esto es principalmente porque el, la información que tenemos no adrede puede justamente tener estos sesgos establecidos. Salió no hace mucho un reporte sobre una empresa que brindaba créditos que comenzaron a hacer algunas pruebas sobre la asignación de créditos utilizando IA y comenzaba a descartar a las mujeres de esos solicitudes o requerimientos de préstamos. ¿Por qué? Cumplían con todo. El problema es que históricamente la data con la que era entrenada era principalmente de varones. Entonces el sistema había aprendido a que normalmente quien pide un crédito es el varón. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Uno, entendiendo que esa data puede ser muy correcta, pero sin intención tenía ese sesgo metido, ¿no? Lo mismo para los temas de reclutamiento. Oye, deben tener ciertas características, cierto, pero tanto el hombre como mujer podría cumplir con algunas funciones, pero históricamente son más las mujeres que cumplen esa función, por lo tanto el sesgo afecta al hombre y viceversa. Entonces, este es un detalle que se debe dar para no tener ese sesgo y sobre todo para no amplificar los mismos en el tiempo.
Hasta acá vimos la parte de ya cómo veríamos la etapa previa a la implementación, porque ya entendimos cuáles son los problemas, cuáles son las técnicas que podríamos utilizar para corregir estos temas, y ya viene a aterrizar eh, este elemento en un proyecto real, ¿no? Definición de técnica del proyecto de IA, es decir, tener claro cómo vamos a implementar esta figura. Una evaluación de viabilidad completada, es decir, saber si tenemos la información o no. Este va a ser un proyecto que finalmente va a tener un buen fin o tenemos que descartarlo porque la verdad no tenemos el primer elemento, que es la data que podríamos necesitar. Vamos a tener un plan de adquisición o el procesamiento de datos lo podemos manejar nosotros. Tenemos el presupuesto necesario y hay un cronograma que podemos establecer y sin duda un Gantt que nos permita, un Gantt detallado que nos permita saber cómo vamos a poder ejecutar este proyecto. Esto es como ya lanzar el barco a que justamente todo esto funcione de manera apropiada. Y acá sí, la intención es entender e involucrar a todas las áreas de negocio. Y esto lo he repetido ya desde el inicio. Sí es útil, es muy pertinente que todas las áreas de negocio estén involucradas porque son los que van a verse impactados probablemente con la solución que se vaya a ejecutar. ¿Sí? Entonces, este plan pues, que nos va a ayudar justamente al esquema de implementación. Como les mencionaba, si bien ya llegamos al tema de implementación, ahora ya estamos pasando al tercer punto de nuestra charla. Esta implementación fue solo el comienzo, ¿no? Viene el esquema de monitoreo y el monitoreo sí es esencial. El monitoreo es esencial para confirmar que lo que hemos implementado sigue siendo operativo y de utilidad, ya que estos modelos, como menciono, pueden decaer en el tiempo, no por una mala praxis nuestra, sino porque en el tiempo la información que va nutriendo a estos elementos cambia, las operaciones cambian, los objetivos de negocio pueden cambiar. Entonces se miden en dos niveles, ¿no? Las métricas de modelo, que es el lado técnico, lo que podríamos llamar offline, es decir, si es técnicamente preciso. Estos se refieren a la evaluación de la arquitectura, el cumplimiento de estándares de un modelo específico y las métricas de negocio, que son los indicadores clave de rendimiento que miden el éxito, la viabilidad de este proyecto, ¿no? Entonces, estos dos elementos deben conversar de manera apropiada para saber si estamos llevando bien este proyecto. Más aún, si vemos que esto va funcionando de manera apropiada y como les mencioné, la recomendación es comenzar con pequeños procesos, los baby steps de los que mencionábamos, probablemente veamos que esta solución que estamos implementando luego la podamos trasladar a otro proceso de negocio, porque ya hemos probado que funciona. Entonces ahí podemos obtener ese beneficio de su aplicación en otro proceso de negocio. Sigamos con esta figura. Para que tengamos total visibilidad de este tema, tenemos que tener una clara gobernanza sobre esta información. Dashboard en tiempo real con métricas, ¿no? Procesos establecidos de alerta y respuesta. Acá es donde hablamos de que no solamente las partes involucradas, sino que la organización en su conjunto debe saber exactamente qué proyecto está llevándose a cabo, los beneficios que podría tener, ser capacitado al respecto y una cultura de toma de decisiones basada en datos, porque es la única manera de saber de que posibles decisiones, ya sea de cambios en la estrategia, deben ser debidamente sustentadas con la información que vamos recibiendo. Y esto terminamos con un sistema de gobernanza del IA operativo, es decir, este tema de gobernanza IA operativo, y acá me voy a detener un poco, es el entender claramente quiénes son los actores dentro de este proceso que se van a hacer responsables de que esto funcione y esté operando de manera apropiada. Hago una analogía con lo que nos pasaba antes. Teníamos, esta es una frase que van a escuchar, van a recordar muchos, los controles generales de TI, que es la base de toda operación de sistema, desde el punto de vista técnico, donde veíamos la gestión de los cambios, la gestión de los accesos y las operaciones de sistemas. Esto no podía fallar, ya que sobre esto se montaban los procesos de negocio de las compañías, ¿no? Pero si seguimos fallando en lo que es la base, es decir, la gestión de los cambios, la gestión de los accesos, que son base de lo que es la gobernanza para el tema de datos, pues probablemente
Si nos aventuramos a una solución, ya sea de ciberseguridad o de IA, estamos armando un castillo en naipes que se va a caer porque nos van a vulnerar en cualquier momento si no tenemos mayor control sobre estos escenarios. El siguiente tema sobre el cual le quiero comentar viene a ser los apuntes. Si en la anterior parte estábamos hablando del monitoreo propiamente, ¿por qué monitoreamos? Porque finalmente podemos detectar la posibilidad de hacer un ajuste a este ciclo o este proceso. El feedback, justamente que nos da el monitoreo, permite saber si debemos ajustar algo dentro de esta información, ¿no? Podemos ajustar primero, monitoreo, analizo la información que voy teniendo, debo ajustar o reentrenar mi proceso y despliego esto nuevo que puedo haber implementado. ¿Qué ajustes podemos hacer? Acá simplemente para entrar en un detalle, reentrenamiento del modelo. La nueva data, para combatir cualquier pérdida de precisión, les comentaba, la data no siempre va a ser la misma. Ah, Acordándonos con la primera lámina, hablábamos inicialmente usábamos contraseñas de 5 caracteres, luego 7, luego 8 y luego mayor complejidad. La data va cambiando en el tiempo y puede modificarse el proceso de negocio. Algunos ajustes de parámetros, mejorar el rendimiento del modelo existente para justamente adecuarnos a esta nueva data que vamos teniendo. Crear nuevas variables de entrada porque estamos recibiendo mayor información que podrían justamente tener una característica y nos damos cuenta en este momento que esto que estamos armando podría ser de utilidad para otro proceso de negocio de la compañía y tener un mejor beneficio justamente. Cambio de algoritmos si tenemos que reevaluar la técnica de la solución implementada y un refinamiento de los objetivos de negocio, porque, como les dije al comienzo, los objetivos de negocio, si bien partimos de una premisa, también van cambiando de acuerdo a las características de las organizaciones. Los objetivos de negocio justamente se van a adecuar a los tiempos vigentes, la mayor facilidad de información que podemos tener. Antes, nosotros, por ejemplo, cuando teníamos, yendo a la visión del auditor, cuando teníamos que hacer una auditoría, el punto de partida nuestro, desde el punto de vista de sistemas, era la toma de muestra. Ahora la capacidad de cómputo es tal que revisamos el 100% de la información. Entonces ya nos tenemos que adecuar a estas nuevas realidades, lo cual justamente nos permite tener mejores resultados como parte de las pruebas. ¿Sí? Acá, porque ya vi que estamos un poco corriendo contra el tiempo, algunas conclusiones. Más que conclusiones son el compartir un recap de todo lo que hemos conversado. Primero, comenzar con identificar, comenzar siempre con un objetivo de negocio claro y medible para saber cuáles son los objetivos de lo que tenemos que hacer. Segundo, traducir este objetivo a una solución técnica viable, es decir, saber de estos objetivos cuál es el problema que queremos atender. Y este problema que queremos atender sea al que nos enfoquemos para tratar de encontrar una solución con alguna herramienta de IA. Baby steps. No apuntemos a algo inmenso, grande, porque no va a resultar. Ahí traigo a colación la charla bastante provocadora, en la que asistí, donde decían elementos clave para fracasar en IA y comienza con un proyecto inmenso. No, baby para este frente. Debemos monitorear el impacto técnico y el negocio en tiempo real. Mueve la aguja, ayuda a la organización o simplemente es una solución que entusiasmó a todos, pero en verdad, desde el punto de vista financiero, no trajo mayor beneficio. Y el último punto, que es mejorar siempre esto, hacer un tema cíclico, cierra el ciclo con ajustes basados en datos, es decir, al monitorear esta información, podemos saber sobre qué elementos debemos hacer determinados ajustes dentro de este proceso. Cierro, estimados, con este mensaje que me gustó bastante de Stephen Hawking. El éxito en la creación de la inteligencia artificial podrá ser el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente también sería el último, a menos que aprendamos cómo evitar los riesgos. Entonces estemos bien atentos a estos riesgos y sepamos cómo manejarlos. Estamos, como les dije en la primera lámina, esta generación está bendita, estamos preparados con resiliencia, lo llevamos en nuestro ADN, sabemos cómo manejarnos y estemos simplemente atentos a estos nuevos escenarios. Así que, estimados, hasta acá mi charla. Muchas gracias por su atención. Oscar, vuelvo contigo. Sí, gracias, Elder. Interesante, ¿no? A pesar de que hay muchos temas que para algunos pueden ser muy técnicos, muy complejos, pero que se recuerdan definitivamente, ¿no? Sí, este tema de la IA como una moda y
aventurarse a implementar de repente aplicaciones o procesos en las empresas sin tener claro todo esto que has mencionado puede ser más bien un fracaso, ¿no? Sí, sí, interesante, interesante, sobre todo la reflexión que haces, ¿no? Me parece muy, muy bien. Quiero empezar primero por ahí, en el chat alguien puso, dice, los chatbots, en mi experiencia, no son tan funcionales como el chat GPT, por ejemplo. Pero claro, es que depende del objetivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que son dos cosas, ¿no? El ChatGPT es la herramienta que nosotros usamos, la verdad. Ahora, la usamos a rayar, casi sin, hasta llegar al límite, y cuando ya vemos la necesidad, compramos la herramienta. Acá hay otro elemento ético también que cubrir. Oye, ¿por qué estamos usando siempre la versión gratuita? Si lo usas, compra la versión. Usa la licencia, ¿no? Entonces, pero hay tantas herramientas que como una vez un colega nuestro decía, oye, si tengo que comprarme todos los elementos de IA que me gustan, no voy a tener presupuesto para todo. ¿No? La última herramienta que estuve viendo estaba $1.014, un pago anual, pero era brutalmente buena, ¿no? Para preparar materiales y demás. Entonces, probablemente alguien diga, oye, sí nos podría servir. Ahora, en los chatbots coincido, la sensación con la que yo me quedo, acá sí hablo como usuario, porque he tenido que interactuar con varios de ellos, uno por necesidad y otros por pura curiosidad. Me meto en algunas empresas de comunicaciones de estos de telcoms y comienzo a interactuar con los chatbots que aparecen y te das cuenta que todavía están ajustando a algunos temas, ¿no? Me pareció curiosísimo que con uno de ellos, inclusive me invitó a un evento de marzo del 2025, Mm, ¿no? Entonces, claro, pero se están adecuando. sí, ChatGPT es otra cosa. sí, Ahí tú preparas tus prompts para hacer. claro, Y de estos dos tienes ChatGPT, DeepSeek y demás, y a veces haces consultas en ambos y la respuesta de una te gusta más que la otra. Y tú dices, oye, sí, voy a comenzar a trabajar con esta. Pero luego haces otra consulta, elaboras otro prompt con todo el detalle y la respuesta no es tan sana y vuelves al original. Entonces es un tema de prueba y error en donde se hace muy necesaria la ética nuestra como revisores de lo que se va obteniendo como claro. resultado. Ahora, mencionaste que el hacer uso tu opinión, hacer uso de la versión gratuita puede ser un tema que afecte la parte ética. Sí, porque en verdad, qué dice la licencia de uso? ¿No? Úsalo durante un periodo, ¿no? Y luego, si te gusta, adquiérelo. Y yo sé que algunos lo que están haciendo es, lo uso un tiempo, espero que pase, se venza el tema y luego vuelvo a utilizarlo. En algunos casos incluso se espera hasta el siguiente día. Ok, funciona, no está mal, pero es una herramienta creada por alguien, si iba a usar, con una licencia, ¿no? Yo, cierto, me gustaría que se cumplan con estos temas. Lo que pasa que es, a ver, para entenderlo bien, es fácil decirlo, pero difícil ponerse a aplicar, porque uno podría decir, oye, pero hay infinidad de herramientas, me gustaría usar todas. Y yo creo que Ah, la gran mayoría tienen esa opción, ¿no? Entonces uno puede estar navegando entre uno y otro para probar estos temas, ¿no? Lo que sí va a pasar que cuando identifiquemos aquella que nosotros digamos, esta es la que necesito, sí, hay alternativas ajá, de claro. uso con mayores características, no te va a aparecer el mensaje que llegaste a un límite y Mm, compra la versión oficial, ¿no? ujú. Bueno, por ahí John Murcia dice, doctor, y para esta implementación, ¿con cuál es mejor? ¿Con agentes de ChatGPT o las Gemini y el entrenamiento? Voy a dejar de compartir. Sí, está bien. A ver, primero, esta es una sesión más de corte académico, no es una reunión de evaluar productos, pero ya que hay Claro. surge la consulta, hay varias herramientas en el mercado que pueden ayudar a cualquier de las implementaciones. Si quieres, puedes estar optando por Amazon SageMaker, Google Vertex, Azure, Databricks. La verdad, soluciones hay. El tema es ver cuál de ellas se adecua a la industria y a la necesidad que tienes. Y los fees también varían. Algunos son dependiendo del uso, el manejo que se pueda tener de estos temas. Entonces, alternativas hay, varias, y uno puede comenzar a indagar en estos temas, pero volviendo a una de las láminas que teníamos, muchas veces tiene que ver con que si yo tengo la capacidad técnica para hacer uso de ese recurso, si no sé cómo utilizar Azure en su versión de Machine Learning,
pues voy a tener que recurrir a un especialista en estos temas, ¿no? Claro. Acá en redes, Esperanza Leonardo dice, buenos días. En auditoría contable, ¿también se revisa el 100% de las operaciones o aún se aplica el muestreo? Ah, güey, qué buena pregunta. Y no, no es pregunta gancho, por si acaso. Sí, no. Pues decir no. Porque en estricto, tenemos la capacidad de revisar el 100%. Eso depende mucho de la plataforma sobre la cual estemos hablando. Si yo voy a revisar un SAP, hoy en día ya es difícil que alguien diga, ok, puedes hacer una muestra. No, SAP te brinda la totalidad de la información. Puedes hacer un análisis de la totalidad de la data. ¿No? O sea, ya la excusa de tomar una muestra no se da. En este tipo de RPs actuales puedes tomar toda la información. Pero, y entiendo la consulta, porque siendo tu auditor, las empresas a las que uno termina revisando, no todas tienen los últimos sistemas. Tienen sistemas que son un poco antiguos. Y entonces en esos dos sistemas antiguos probablemente no esté toda la información. Y ahí tengas que tomar muestras. Se va a hacer un mix lo Mm, que vas a tener que considerar ahí, ¿no? claro. Ahora, en todo este tema, tú lo has dividido en determinados pasos. ¿Sí? Esto es un tema primero de transformación digital en las organizaciones, ¿no? Es Sí, un sí, sí, tema sí. a veces uno piensa que ya implemento inteligencia artificial de frente en algún proceso, pero ¿es así de fácil o es que tengo que concebir algo más amplio dentro de la organización y que todos estén familiarizados con estos temas? Como bien mencionas, es un proceso bastante amplio que tiene que ver con que esto debe estar concebido desde del top y decantar en la organización. Todos deben estar convencidos de que esto redunda en beneficio y aclaro, no estoy diciendo que entonces todos requieren IA y si no Mm, lo hacen están en un problema. No, no es así. sino que entender cuál es la realidad de tu organización, entender cuáles son los propósitos que tienes que hacer y de repente a partir de ahí determinar en este proceso en especial si me ayudaría la gestión de IA. Todos convencidos, no solamente la OETI, sino justamente la gerencia que propuso el tema, entender qué va a implicar esto y sobre todo, como mencionamos en una lámina, el business case, saber si esto finalmente va a tener algún beneficio económico para la organización. Porque si no, voy a hacer una implementación que no va a cambiar en nada. Entonces, ¿para qué hice Claro. esa implementación? Pero justamente para que esto ayude, para que se ayude a la organización a que esto funcione, es que es una muy sana práctica el que forcemos a nuestro, uso un término de forzar, ¿no? Quizás a alguno no le va a gustar, pero si aplica plenamente, hagamos que los colaboradores, todos nuestros, de todo nivel, empiecen a conocer lo que IA implica. Es Mm, decir, sepan de ese tema. Antes podíamos darnos, cuando yo siempre que daba alguna charla de este tipo, algún comité o directorio, por ejemplo, sobre los temas de ciberseguridad, sí, había un gap ahí que medio complicado de suplir porque la ciberseguridad sí se hacía un poco compleja. Pero ahora lo que estamos dándonos cuenta es que si no vas entendiendo, no te digo que la apliquen, si no vas entendiendo lo que implica IA, no vas a saber obtener los beneficios de ella para cuando se dé en tu organización. Porque mm, tú mismo, Oscar, de repente se incorpora un docente y que no gestione todavía IA, se va a ver en un hándicap tremendo sobre aquellos que sí lo hacen, claro. porque se va a tomar meses en preparar material y con el apoyo de la IA uno puede preparar los materiales en menos tiempo. Lo cual nos lleva al otro tema, la ética de la Eh, información que vas obteniendo. Porque, eh, y esto es experiencia absolutamente personal, cuando tuve que armar un documento, me dieron referencias a artículos de legislación peruana que no existían, ¿no? O supuestamente afirmaciones de tal persona que cuando tú buscabas el enlace, esa persona no existía o no había dicho nunca eso. Lo mm, que llaman las alucinaciones en los temas de IA. Entonces, no es un tema simplemente preparar y decir, ok, ya está, porque suena muy bien y claro. ya tengo que lanzarlo. Acá y me has hecho acordar de un caso que sí es bueno comentarlo. Y me tocó porque pude conocer a un grupo de ingenieros de construcción que se encargaban de supervisar obras y demás, es parte de su trabajo y me comentaron una experiencia bien, bien interesante.
Ellos habían preparado un informe en donde decían, daban sus recomendaciones priorizadas, las cuatro primeras cuatro recomendaciones, la primera de mayor sensibilidad, segunda, y así iba cambiando. Lo que siempre hacían ellos era teniendo el informe, recurrían a la IA pidiéndole que su informe sea narrado de manera más ejecutiva para que no sea tan técnico y el negocio entienda las recomendaciones que ellos están estableciendo, ¿no? No era nada de sistemas, era infraestructura, arquitectura y demás. Entonces pedían ese apoyo a la IA para que la narrativa sea más, llamemos así, digerible por el negocio, por los directores y demás de X organización. Ellos ya tenían claro que la primera recomendación era la más sensible y en ese orden de prioridades tenían establecido. Y lo que no, me comentaron fue que cuando vieron el resultado de lo que les había planteado la IA y el orden en el que se lo había presentado, que era tan bueno, la segunda o tercera recomendación les parecía más potente que la primera. Es Mm. decir, que la primera que ellos mismos habían identificado. Entonces se pusieron a pensar ¿y no estaremos mal? ¿No? Y no será que la tercera o la segunda que se había identificado y aparecía más potente, elaborada por la IA, era la que debía ser la primera recomendación. Esta situación terminó en que luego se juntaron y se mantuvieron en la primera recomendación. Es decir, que bueno, o sea, bueno, revisaron con mayor detalle el tema y mantuvieron su posición original y dijeron, no, es la primera. La otra puede estar mejor explicada, pero es la primera, se mantiene y mantenemos nuestra Claro. posición. La pregunta acá es, ¿cuántos lo hacen? Eh, ¿No? Me pongo en el lugar de un vendedor que tiene que cumplir con una cuota y tiene que preparar X cantidad de informes y demás. ¿Entrará en la sensibilidad de revisar la información a detalle para confirmar que todo cuadre, curse, curse de manera apropiada? ¿O la verdad los tiempos lo apremian tanto que el uso de la IA ya no está dándose de manera ética y lo pueden traer las consecuencias nefastas, ¿no? Porque uno puede sí, comenzar a afectar de manera reputacional de manera grave. Ya lo hemos visto claro. en prensa. Sí, sí, sí. Hemos visto casos muy marcados, ¿no? Sí, Sí. nos va ganando la hora, Elder. No sé si hay preguntas del público. Bueno, que comentan, tiene que entrar porque de otro lado tendríamos que desaparecer. Esa parte de las alucinaciones se da más por no saber preguntar. No son comentarios. No sé si alguien desea hacer alguna pregunta, aprovechando los últimos minutos que nos queda, ¿no? Si que desean pueden activar su micrófono o por el chat antes de dar por finalizado, ¿no? Lo que sí, más bien, Oscar, te quiero agradecer por la invitación. Ya 11 años trabajando de manera coordinada contigo, siempre a disposición para lo que requieran y siempre es un gusto compartir este tipo de información con No, todos. gracias a ti que automáticamente apenas te hice la invitación, no lo dudaste. Sí, siempre es bueno poder escucharte y compartir estos temas que se escucha mucho ahorita de IA, ¿no? De IA, pero como que de repente en algunas organizaciones no se está implementando tal como lo has descrito, ¿no? Sino simplemente para tratar de automatizar en forma aislada algunas operaciones o en modalidad virtual la otra semana, por si desean participar, ¿sí? De ahí cogestión. Eh, va a ser 100% este año, ¿no? Si les interesa, ahí está el enlace. No sé, parece que está fallando ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, ya nos ganó la hora. Te dejo unos segundos, Elder, para que puedas despedirte. Estimados, muchas gracias a todos. Sé que soy lo que los separa de un rico almuerzo probablemente, así que les agradezco mucho la atención prestada y los comentarios que estoy viendo por ahí. Muchas gracias y siempre dispuesto a apoyarlos. Les comparto luego la información coordinando debidamente con Oscar. Claro, con mucho gusto para compartir con los que han asistido. Bueno, nuevamente muchas gracias, Elder. Gracias a todos los que nos han acompañado, que esta vez que lo hemos hecho en la mañana por tema de otros eventos que se están cruzando. Gracias, Lucio, por el soporte y que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.